Observe la siguiente red trófica y responda a la siguiente pregunta. Una red trófica es una cadena alimenticia, o sea, en un ecosistema, algunos animales se alimentan de otros, algunos se alimentan de hierbas, de cereales, de vegetales, de árboles, de hojas, de zanahoria, etcétera. De acuerdo con la red trófica anterior, si los saltamontes desaparecieran, si no existieran los saltamontes y de repente los quitáramos, ¿qué ocurriría? Si estos saltamontes que están aquí no estuvieran, la cadena se altera. Esa red trófica se altera por la inexistencia de saltamontes. ¿Por qué se altera? Primero, las aves se alimentan de saltamontes, entonces va a escasear el alimento de las aves. Las aves también se alimentan de cereales, pero entonces disminuiría una fuente de alimento. El ave de pronto no desaparecería porque también tiene como fuente de alimento los cereales. ¿Qué pasaría también si los saltamontes desaparecieran? Por el otro lado, ¿qué pasaría? ¿Los búhos se verían afectados? Sí, porque los saltamontes son un alimento de los búhos, pero los búhos no desaparecerían porque tienen otro alimento, los ratones. Los búhos se alimentan de saltamontes y de ratones. Pasa como las aves, les quedaría un alimento si desaparecen los saltamontes. ¿Qué pasaría con el zorro? Aparentemente el zorro no se ve afectado porque el zorro no come saltamontes, pero el zorro come aves. Si el zorro come aves y las aves comen saltamontes, las aves se ven afectadas y a la larga el zorro también. ¿Qué ocurriría con los conejos? Los conejos comen vegetales, comen hierbas, comen zanahorias. Las hierbas de pronto abundarían. ¿Por qué abundarían? Porque no hay saltamontes que coman hierbas, de manera que los conejos se verían favorecidos porque su alimento aumentaría. No importa que los saltamontes desaparezcan. Entonces vamos a mirar qué opciones me muestran después de haber hecho este análisis. ¿Qué pasaría si los saltamontes desaparecieran? Vamos a ver. A. Disminuiría el número de hierbas al disminuir la competencia del conejo. Las hierbas las consume el conejo y los saltamontes. Si los saltamontes no existieran, el conejo se comería las hierbas, pero el saltamonte no comería hierbas, entonces tenderían a aumentar las hierbas. Las hierbas que se comía el saltamonte ya no se las comen. Entonces no es cierto que las hierbas disminuirían. Al contrario, podríamos pensar que aumentan, porque no hay saltamontes que se las coman. La opción A no es correcta. La opción B dice, aumentaría el número de aves al no tener que competir por los cereales con el saltamontes. Aves, cereales, saltamontes. Los saltamontes se alimentan de cereales. Las aves se alimentan de cereales. Dice, aumentaría el número de aves al no tener que competir. Es verdad, pero también le disminuye un alimento al ave, disminuye la competencia de saltamontes por los cereales, pero las aves necesitan consumir saltamontes, que son fuentes de proteínas para el ave, de manera que no es del todo cierta la B. Por un lado aumentaría, pero a la vez se perjudicaría porque los saltamontes no están y desaparece un alimento. No es muy lógico pensar en el aumento de las aves. Ahora miremos la opción C. ¿Qué dice la opción C? La opción C dice, aumentaría el número de conejos al aumentar su competencia con los saltamontes. Aumentaría el número de conejos. Aumentaría. Al aumentar, sí es posible que aumenten los conejos. ¿Por qué? Porque las hierbas que el saltamonte se comía ahora están disponibles para que el conejo se las coma. Pero eso no se llama competencia. Eso se llama disponibilidad de alimentos. La competencia se da cuando hay dos especies que se alimentan de lo mismo. La competencia. Entonces, aumentar la competencia, no.
disminuiría la competencia del saltamontes, ¿sí? No aumenta la competencia porque el saltamontes ya no está. La C podría ser cierta, pero si dijera que disminuye la competencia, de manera que la C tampoco es verdadera. La única opción verdadera es la D. La D que dice, disminuiría el número de ratones al quedar como la única fuente de alimento de los búhos. ¿Dónde observamos eso? Miremos. Ratones, saltamontes y búhos. El búho se alimenta tanto de ratones como de saltamontes. Mire, esta flechita quiere decir que el búho come ratones. Esta flechita quiere decir que el búho come saltamontes. Al desaparecer los saltamontes, ya el búho desaparece para el búho un alimento. El saltamonte es una fuente de alimentación para el búho. Al desaparecer los saltamontes, el búho lo único que tiene que comer es ratones. Entonces los ratones se verían perjudicados porque ya serían la única fuente de alimento de los búhos. Entonces la respuesta correcta es la D. Disminuye el número de ratones ya que sería la única fuente de alimento de los búhos, ya que antes los búhos se alimentaban también de saltamontes, pero los saltamontes desaparecen, entonces el número de ratones tiende a disminuir. Respuesta correcta, la D.